Amén. Bien, quiero hablarte de ecos del Edén, ¿no? Todos sabemos lo que es un eco, así que no voy a perder tiempo en explicarlo. Y recién cuando orábamos, el Señor me hacía orar, no lo había pensado nunca en la vida, pero me pasó el Señor hace unos minutos, de orar en contra de esos ecos del pasado, ¿no? Usted me habrá escuchado recién, tal vez, o no. Y yo le decía, Señor, somos libres de los ecos del pasado. Y a veces, en nuestra vida hay ecos, ¿no?, que vienen de allá atrás. Tal vez hay ecos que vienen de cuando éramos niños. Tal vez hay un eco que nos suena en el corazón desde que éramos adolescentes o jóvenes, o tal vez desde nuestra adultez, o tal vez desde 1, 2, 8, 10 años atrás, de cosas que nos pasaron, de crisis que nos golpearon, de algo que me hicieron, del dolor que me causaron. Y hay un eco que se escucha, pero el Señor ha venido a romper con esa barrera, con ese eco, y darnos verdadera libertad. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 8, una historia súper conocida. Usted sabe que yo predico mucho del Nuevo Testamento, y de tanto en tanto miramos el Antiguo, y tantas cosas podemos descubrir, ¿no? Como en esta mañana espero ser un buen transmisor del consejo de Dios y el deseo de Dios para nosotros. Génesis 3, 8 es la historia, parte de la historia de la caída del hombre y de la mujer. Y dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque andaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Es interesante, ¿no? Lo conocemos, hemos predicado en más de una oportunidad. Y hoy quiero solamente repasar algunos conceptos que seguramente habremos escuchado alguna vez en la vida. Pero pensando y meditando en esta palabra del Señor y en comunión con el Señor para poder compartir su palabra en esta mañana, me venía esto, ¿no? Hay un eco del Edén. Todos nacemos porque la raza cayó, ¿no? Una raza caída. Dice la palabra que todos, por cuanto todos pecaron, están echados, separados, alejados, destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano necesita decirle que sí al Señor. Todo ser humano necesita encontrarse un día con el Creador, encontrarse con el Señor a través de la persona de Jesucristo, por la revelación de su Espíritu Santo. Así que hay un eco del Edén, ¿no? que todavía sigue sonando en nuestra naturaleza humana en estos días. Y quiero hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, sabemos que el pecado produjo esta separación del hombre con Dios. El hombre que gozaba de una perfecta comunión. Hago un pequeño paréntesis, ¿no? Y tenerlo presente porque después lo vamos a volver a mencionar. Nosotros cuando leemos el Génesis pensamos que, ayer lo hablábamos un poquito con Rodolfo, pensamos que las cosas pasaron en un día de 24 horas como nosotros lo conocemos, pero ¿cuántas horas tiene un día de Dios? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién conoció el reloj de Dios para saber cuántas horas tiene un día de Dios? A ver. Bueno, otro día se lo voy a contar y le voy a mostrar cómo es el Rolex que Dios tiene, de oro. Pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos que en el relato creacional que nosotros conocemos dice que había caos y entonces Dios separó la oscuridad del día y empezó a ordenar las cosas. Y cuando dice produzca la tierra hierba verde, nosotros, y fue la noche y la mañana de tal día, nosotros pensamos que la hierba hizo
No, hermanos, pasaron de los que nosotros conocemos años. Eso nos lleva a pensar, y coincido con algunos estudiosos de la Biblia, que en esa fracción de tiempo que es indefinida, no podríamos definir nosotros la fracción de tiempo entre el caos que Dios empieza a ordenar hasta la caída del hombre, no podríamos precisar con exactitud cuántos años de lo que nosotros conocemos, cuántos días de 24 horas pasaron, no podríamos calcular. Así que nos lleva a pensar de que como todo el proceso creacional llevó un periodo de tiempo, desde que el hombre es insertado o puesto en el Edén con Eva su mujer y demás, encontramos que pasaron tal vez muchos años. Es decir, el hombre y la mujer disfrutaban de los beneficios del huerto que Dios le había dado para aquellos beneficios. En otras palabras, podemos decir, Adán y Eva conocieron vivir en la bendición de Dios. ¿Se entiende esto? Para ponerlo en términos que podamos comprender. Conocían la bendición de Dios, conocían el amor de Dios, el carisma de Dios, conocían el amor de Dios, la voz de Dios, la reconocieron, que era en el huerto que se paseaba. Así que ellos, para cerrar el paréntesis que abrimos hace unos minutos, ellos conocían de la bendición de Dios, habían probado vivir en la bendición de Dios. ¿Amén? Bien. Encontramos que el pecado produce esta separación y los llevó a esconderse de la presencia de Dios. Una reacción muy humana de cuando el ser humano se manda una macana, ¿sí o no? ¿Conoces esta expresión? Este está perseguido, ¿no? ¿Sí o no? Está perseguido. ¿Qué mira? ¿Qué te pasa? No, pues estás perseguido, te mandaste una macana, estás perseguido, ¿no? Mira, para todo, ¿no? Estás re perseguido por algo, ¿no? Porque algo hizo que no tenía que haber hecho. Así que esto no arranca con nosotros, es un eco del Edén, ¿no? Un eco de esta reacción que se le transmitió a la raza humana de pretender esconderse de Dios cuando de Dios no nos podemos esconder. Iglesia, de Dios no nos podemos. Usted se puede esconder muy bien de mí, pero de Dios jamás nos podremos esconder. Así que el pecado lo llevó a tener esta tendencia a esconderse de Dios, a pretender huir de Dios. Y hermanos, de Dios tampoco podremos huir. Y quiero decirte algo, uno se puede enojar con Dios, uno se puede rebelar contra Dios, uno se puede apartar de la comunión, de la fe, pero yo quiero decirte que hasta el último instante de tu vida, Dios te seguirá buscando. No te va a dejar, no te va a olvidar, no te va a abandonar. Hasta el último aliento de vida, el Señor nos seguirá persiguiendo. No hay lugar, no hay piedra lo suficientemente grande para que te metas debajo, para que te ocultes de Dios. De Dios no nos podremos esconder y de Dios jamás podremos huir. Amén. Bien. El pecado le produce miedo al Creador, miedo del Creador. Tuve miedo y me escondí. Yo pensaba y digo, ¿cómo miedo de Dios? De ese Dios de amor, de ese Dios cálido, de ese Dios proveedor, porque les dijo, disfruten de todo esto lo hice para ustedes. Les hice la casa, le había puesto aire acondicionado, DirecTV, Netflix, todo, no le faltaba nada. Coman de todo, disfruten, les di un paraíso para que ustedes lo puedan disfrutar y vivir en mi bendición, para que lo podamos entender. Sin embargo, el pecado que produce esta separación, esta ruptura, produce en el corazón de la persona un miedo al Creador que lo lleva a alejarse nada más ni nada menos del Dios que lo único que quiere es bendecirnos.
ya hemos sido benditos, dice, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Yo pensaba y digo, hay que ser para esconderse del Padre de amor, de un Dios de amor, de un Dios de misericordia. Como a veces nosotros tenemos estas reacciones en la vida, pretendemos escondernos, huir de quien nos hace tanto bien, huir de quien quiere impregnarnos de su esencia, que es nada más ni nada menos que su amor. Porque Dios no solamente nos ama, no solamente Dios tiene amor, Iglesia del Señor, Dios es amor. Su esencia es amor. Y ese amor ha sido alcanzado, hemos sido alcanzados por ese amor a través de la persona de Jesucristo nuestro Señor, que pagó un alto precio para que nosotros podamos tener esperanza de vida eterna. El pecado pretende cortar, de hecho lo había hecho, cortar la relación que el hombre tenía con él, con Dios. Y el pecado es como un paredón ahí en el medio que rompe y corta con la relación. Ya ahora la relación iba a ser como otra. La relación iba a ser otra. La vida de ellos iba a ser otra. El día a día de ellos iba a cambiar rotunda y drásticamente porque algo pasó allí. ¿Qué les pasó? Querían algo más. Querían algo más. Parecía, o nos parece a nosotros, que la bendición de Dios no era suficiente. Querían algo más. Gran error del ser humano. Porque el amor de Dios es más que suficiente. El amor de Dios es todo lo que nosotros necesitamos en la vida. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! El pecado también nos lleva a buscar culpables. Y estos son ecos que hasta el día de hoy siguen alcanzando a nuestra vida. Porque cuando hay una pelea, ¿quién tiene la culpa, hermano? Sea sincero, ¿eh? Yo no miro, usted hable tranquilo. ¿Quién tiene la culpa? El otro. Generalmente la otra, ¿no? El otro tiene la culpa. Difícilmente encontramos a alguien que venga y diga, la verdad, acá se ardió Troya, pero es que la culpa es mía. Me hago cargo. No nos hacemos cargo, ¿no? De nada. No nos hacemos cargo de nada. El pecado, ese eco del Edén, sigue sonando y nos lleva a nosotros a buscar responsables, culpables de nuestro dolor, de nuestro fracaso, de nuestras fracturas, de nuestra tristeza, la culpa de aquel, la culpa de aquello, la culpa de este, la culpa del otro, la culpa. Generalmente también hay alguien a quien le echamos la culpa y solemos decir, la culpa es de tu mamá. ¿Sí o no? La historia nos da cuenta que la culpa es de la mamá, no hay duda, ¿no? Pero siempre tenemos la tendencia, por más santos que somos, oh, poco santo, che. Qué poco santo, ¿vieron? No. Se me fue el alma al piso, hermano. Por más santos que somos, sigo con el alma en el piso. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Dame fuerzas, Padre. Nos pasa algo y automáticamente dentro nuestro se enciende un mecanismo que nos lleva a ver a quién le llama la culpa. ¿Sí o no? Son ecos del Edén que siguen todavía teniendo una influencia sobre nuestras vidas, de no hacernos cargo, ¿no? La mujer que me diste, le echa la Adán la culpa a Dios, la mujer, ¿y qué hiciste vos? Adán dice que hiciste vos, sí, pero la serpiente me engañó, y etcétera, etcétera, ¿no? Nos lleva a no hacernos cargo. Y hermanos, familia, en las relaciones familiares muchas veces se rompen cosas porque estamos todo el tiempo buscando culpables.
En las relaciones matrimoniales, muchas crisis surgen porque le echamos la culpa al otro y no nos hacemos cargo de lo que hemos dicho o de lo que hemos hecho. Siempre la tendencia a buscar justificativo. Bueno, está bien, fui yo, pero lo hice porque... No, hay cosas que no tienen justificativo. Nada justifica algunas actitudes, palabras, acciones, reacciones que nosotros tenemos. Todo esto son ecos del Edén que todavía hoy siguen como sonando muchas veces en nuestras vidas. Ahora quiero decirte algo. Nosotros, escuchá, nosotros somos nacidos de nuevo. Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, es una nueva creación. Obra de gracia del Dios a través de Jesucristo por el obrar poderoso de su Espíritu Santo en este tiempo. Usted y yo no podemos más dejarnos gobernar ni que estos secos de las consecuencias del pecado, estos secos del Edén dominen nuestra vida, porque ahora ya no andamos más en la carne, ahora andamos en el Espíritu y el Espíritu nos gobierna todos los días de nuestra vida. ¡Aleluya! Si no es así, que así sea. Si no es así, que así sea. Hijitos, vivan como hijos de la luz. Vivan como lo que son, nacidos de nuevo, dice la Escritura. Si hemos nacido de nuevo, habremos aprendido la lección de que Cristo se hizo cargo de mis culpas, de mis pecados, de mi traición, de mi porquería. Si Él se hizo cargo, yo también me voy a hacer cargo. Y vas a ver como algunas relaciones que están medias a las piñas, medias lastimadas, medias resquebrajadas, se van a resolver. Hay ecos del pasado. Ecos, como decía al principio, ecos del pasado. ¿Sabés que hay gente que le cuesta perdonar? ¿Sí o no? Quisiera hacer un ejercicio y decir, a ver, levanten las manos todo lo que les cuesta perdonar, pero no lo voy a hacer. Quédese tranquilo. Alguno hizo así, automáticamente. No te levanto ni loco, no te levanto. Pero bueno, no voy a hacer que levante la mano. Pero hay ecos del pasado. Gente que Dios ha perdonado que no se perdona. No, yo fui muy malo en la vida. ¿Sabe lo que fui yo? Y cada tanto el infierno viene y ¿a dónde apela? Ahí apela. Porque el pecado produjo culpa. Al tener un estado a un estado de conciencia, al despertarse el estado de conciencia como consecuencia del pecado, ahí automáticamente produce la culpa. Antes no existía la culpa, no había culpa. Y el enemigo viene y trabaja ahí en la culpa. Uy, lo que yo fui, uy, lo que hice, uy, lo que era. Es tan grave mi error, es tan grave mi equivocación, tan grave lo que dije o lo que hice. Y el enemigo viene y escarba y escarba ahí. Hermanos, esos ecos del pasado en la cruz se terminan. Oímos el pasado que nos golpea. Sí, a vos te abandonaron, a vos te dejaron, a vos te obligaron, a vos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué bueno es que en la cruz nosotros encontramos la respuesta, la salida. Y si nuestros pecados fueren rojos como la grana, nuestra vida podrá ser emblanquecida como la nieve, aleluya, por la sangre del Cordero de Dios. Bendito sea el Señor. Quiero detenerme en tres expresiones que encontramos en la charla que Dios tiene con ellos. En primer lugar, le dice, ¿dónde estás? Andaba buscando a Adán, ya tengo el estal lleno de agua caliente, vamos a tomar mate, Adán. Tengo la hierba, ¿cómo se llama la hierba esa amarilla? Canarias. Conseguí canarias en el coto y ya la compré, vamos a tomar mate, Adán. Y Adán no aparecía. Dale, Adán. Y Adán no aparecía y de repente, ¿dónde estás?
Hasta que Adán dijo, ya no me puedo cambiar, ya está, tengo que aparecer. Y dice, acá estoy, tuve miedo, todo lo que hablamos recién. Pero me llama la atención esa palabra, ¿dónde estás? Y te quiero preguntar de parte del Señor en esta mañana, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en la vida? ¿Dónde estás en tu matrimonio? ¿Dónde estás en tu paternidad o maternidad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Al igual que Dios preguntándole a Adán, ¿dónde estás? Me imagino a Dios preguntándonos a nosotros, ¿dónde estás? ¿En qué escalón de la vida te encontrás? ¿En qué escalón en el ministerio te encontrás? ¿Dónde estás en el ministerio? ¿Dónde estás en el llamado que tengo, que te he hecho? ¿Dónde estás metido? O podríamos decir, ¿en qué estás metido? O podemos decir, ¿en qué andas? Cada uno responda, por favor. Recuerda que el pecado nos lleva a intentar huir de Dios y de huir. Y de Dios jamás podremos huir. Hay una pregunta que resuena hoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en la vida? ¿Dónde estás en los proyectos? ¿Estás escondido de Dios? ¿Estás haciendo cosas a las espaldas de Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en la vida familiar? ¿Dónde estás en la vida emocional? Hay gente que en la vida emocional no está bien. ¿Dónde estás en la vida espiritual? Hay gente, gracias a Dios, ustedes no. Sigo con el alma al piso. Después voy a pasar para que me oren. ¿Dónde estás? Y yo estoy parado en mi bronca. Y yo estoy en mi razón. Y yo estoy en mi justicia. Y yo estoy en mi opinión. Y yo estoy en mi resentimiento porque yo tengo razón. Yo estoy parado en mi yo. ¿Dónde estás? Y pero vos, pastor, porque a vos no te hicieron lo que me hicieron a mí. ¿Dónde estás? En lo emocional, en lo espiritual, en lo ministerial. ¿En qué andas? Es interesante. Es como si Dios lo sale a buscar, escucha, donde Adán solía estar. Lo sale a buscar donde Adán solía estar y de repente lo empieza a buscar, llamar y no estaba. Entonces la idea es como que, ¿por qué no estás donde tenés que estar? Adán, ¿dónde estás? Iglesia, ¿dónde estás? Tal vez estás donde no tenés que estar, en una postura, en una estructura de pensamiento, donde no tenés que estar. Pero quiero decirte que al igual que ayer, o que hace miles de años, como en el Edén, Dios salió a buscarnos. Él salió a buscarte. Amén. Segunda palabra y concepto que hemos leído ahí, cuando él le dice, Adán le dice, tuve desnudo, tuve miedo, me escondí, y el Señor Dios le hace una pregunta, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿De dónde lo sacaste? Me imagino la sorpresa de Dios, aunque Dios es todopoderoso. Y yo sé, o me imagino, que Dios ya sabía la realidad del hombre. Pero vos te imaginás, lo asocié como cuando nuestros hijos empiezan a ir al jardín. Y de repente, después de un tiempo de estar en el jardín, vino a casa y dijo una mala palabra. ¿Le pasó alguna vez o no? ¿Sí o no? A mis hijos jamás, pastor. Entonces vos decís,
Y es chiquitito así, y se mandó una mala palabra, una palabra que no se habla en casa, ¿verdad? Y vos decís, ¿qué dijiste? Y el nene, porque lo incorporó jugando en el jardín, en la salita de 2, de 3. Porque no todos son angelitos como él en el aula. Nuestro angelito y todos los diablitos. Y él aprendió de los diablitos una mala expresión, o te gritó, o te pegó, porque entre ahí se empiezan a pegar y qué sé yo, o dijo algo que vos no estabas acostumbrado a escuchar. ¡Qué sorpresa! Entonces decís, ¿pero de dónde sacó este chico? Después está la otra versión de esos chicos que son mal hablados, y los padres dicen, ay, no sé de dónde lo habrá sacado, un bigote así el pibe, lo sacó de casa, hermano. Esa es la realidad. Pero bueno, eso lo voy a dejar para predicar otro día. Ahora vamos acá. ¿Quién te enseñó? ¿De dónde sacaste esto? Gracias, Alfredo. ¿Quién te enseñó? ¡Qué sorpresa! ¿De dónde lo sacó? Y pensaba en nosotros, que somos nacidos de nuevo, adoptados, éramos de otra familia, sin embargo, hemos creído en Él, Él nos adopta, nos da identidad de hijos y nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cuánto lo creen a esto? Y en el acto que le hemos aceptado al Señor, Él nos adoptó, Él nos justificó, Él nos perdonó, Él comenzó un proceso de santificación en nosotros y podemos decir que nos santificó, etcétera, etcétera, y también nos regeneró y somos una nueva criatura. Entonces, porque hermanos, Dios no traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo a hijos del diablo. No. Bueno, lo traigo a casa y acá no, hermanos. Dios traslada de las tinieblas al reino de su amado Hijo a los hijos. Lleno de imperfecciones, lleno de fallas. Dios sabe que va a trabajar y como hemos cantado, aquel que la buena obra empezó, será fiel de completarla en mí. Pero soy hijo legítimo, hijo adoptado, con papeles y todo. Ahora, ¿de dónde lo sacó? Entonces de repente cuando nosotros hemos aprendido que si no perdono a mi hermano, si no perdono a la esposa o al esposo, si no perdono al padre o a la madre, y si no perdono al pastor, esto es lo más importante de todo. Hemos aprendido que si yo no perdono, el Padre no me puede perdonar. Entonces acá surge un interrogante. Me imagino una imagen muy mía, no es que me lo reveló el Señor, no es que lo vi, no es nada. Una imagen muy mía es al Dios agarrándose la cabeza, como no entendiendo por qué hago lo que hago. Como no entendiendo por qué, siendo un nacido de nuevo, sé que tengo que perdonar y no perdono. Sé que tengo que amar y no amo. Sé que tengo que ir en aquella dirección y voy en otra dirección. Sé que tengo que buscar la fortaleza en el Señor y no en otro lado, y la busco en otro lado antes que en el Señor. ¿Quién te enseñó? ¿Qué hiciste para saber esto? ¿Cómo es posible? Te recuerdo una parábola que está ahí en Isaías, la parábola de las vides escogidas. Dios trayendo al pueblo una parábola, una comparación, una ilustración para hacer algo, una enseñanza más práctica para el pueblo. Y le dice un hombre que tenía una viña, la trabajó, la cercó, puso una torre de vigilancia, puso una fuente para riego, para que no le falte agua, puso cepas escogidas, el mejor Malbec lo puso ahí, la despedregó, hizo todo lo que tenía que hacer para tener una buena cosecha de unas buenas uvas.
Cuenta el relato en la palabra del Señor que cuando llegó el tiempo de la cosecha, por fuera estaban bárbaras las uvas. Unas uvas grandes, morochas, hermosas, brillosas. Pero cuando las fue a probar, eran uvas como agrias. Y entonces dice la parábola, ¿cómo puede ser? Yo hice todo lo que tenía que hacer para tener una buena cosecha. ¿Cómo puede ser que hoy tengo uvas agrias? Hermanos, Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer para que vos tengas una vida plena y abundante en victoria. El Señor ha pagado el precio exagerado por nuestra libertad, por nuestra vida. Él hizo lo que tenía que hacer y más. ¿Cómo puede ser que siendo hijos de Dios surgen cosas que son como ecos del Edén? ¿Cómo es posible? Me pregunto, ¿de qué modelo nos nutrimos? La pregunta es, ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó en la vida? A mí me enseñó mi mamá y mi papá. Mi papá me enseñó que cuando mi mamá se pone más o menos hay que zamarrearla. ¿Usted entiende lo que le digo? Modelos en el hogar. Nos reímos, pero en muchos hogares las cosas se resuelven a los gritos, las cosas se resuelven con violencia que no debería pasar, porque familia y violencia son dos caminos que jamás deberían cruzarse, menos en la familia cristiana. Hay cosas que no se resuelven si no es con insultos, con agravios, etcétera, etcétera. ¿De qué modelo te nutrís? ¿Quién ha sido tu mentor? ¿Quién es tu mentor? ¿Quién es tu guía? ¿Quién te habla al oído? Por ahí te habla tu bronca, por ahí te habla tu resentimiento, por ahí te habla tu humanidad. ¿A quién mirás para aprender? Quiero decirte, iglesia, que Dios nos creó para alabanza de su gloria y nos puso como modelo a Cristo el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y si de alguien me voy a nutrir, es de Jesucristo el Señor. Y si de alguien voy a mirar, a Jesucristo el Señor. Y si de alguien voy a imitar, es a Cristo nuestro Señor y Salvador. Aleluya. La tercera pregunta le dice a la mujer, ¿se acuerda que le preguntó? Le pregunta, ¿qué hiciste, mujer? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó? ¿Qué hiciste? Esto nos da la idea de que la mujer no tenía la más mínima idea de la gravedad del hecho que había cometido. ¿Qué hiciste? También nos muestra un poco el pesar de Dios de lo que había hecho. Pero vamos a mirarlo desde esta perspectiva. Cuando Dios le dice a la mujer, ¿qué hiciste? Hermanos, como tal vez Dios diciéndole, ¿qué hiciste? ¿Has cambiado tu relación familiar para siempre? ¿Qué hiciste, mujer? Has arruinado tu presente y has arruinado tu descendencia. ¿Qué hiciste, mujer? Has abierto la puerta a una separación entre el hombre y Dios. ¿Qué hiciste? Creo que Eva no tenía la dimensión de lo que había hecho. Era grave. Era grave. Me doy cuenta del pesar de Dios, ¿no? Agarrándose la cabeza y diciendo, ¿qué hiciste? ¿No le pasó alguna vez? Agarrarse la cabeza en un sentido figurado y decir, ¿qué hice? O ¿qué hice? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Cuando vemos esta palabra nos da la idea de que nosotros tenemos que revisar lo que hicimos y revisar lo que hacemos. Revisar las acciones, lo que digo. Revisar las formas que tal vez tenemos. Porque tal vez tenemos una forma que hay que revisarla y cambiarla. 3 amén más o menos y uno despacito.
Tal vez vos tenés una forma, querido, de decir las cosas que las tengas que revisar. Tal vez, querida amada, ángel del Señor, reina del Señor Jesús, tal vez tengas una forma de pensar, de decir o hacer las cosas que tengas que revisar. Porque la mujer, si no es sabia, es necia. Y la mujer necia lo derriba y lo destruye todo. Pero la mujer sabia edifica la casa. El hombre sabio ejerce un sacerdocio según el corazón de Dios y logra respetar a los demás. Y a través de la autoridad puesta por Dios en él también es respetado. Así funciona. ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Revisemos. Y estoy seguro que el ángel del Señor, su Espíritu Santo, estará iluminando ahí nuestras tinieblas. Y nosotros tenemos la autoridad y la llave en nuestra mano para transformar esas cosas. Porque Él ya lo ha hecho todo. Él ha sembrado la mejor vid, la mejor cepa, hizo el huerto de riego, hizo la torre, la acercó, la despedregó, no permitía los animales, todo había hecho en la parábola de Isaías. Sin embargo, dio lo inesperado. Y yo le decía, Señor, danos la capacidad para nosotros dar como fruto lo que tú esperas de nosotros. Amén. No lo inesperado, lo que tú esperas de nosotros. Porque el fruto de una vida que tiene al Espíritu Santo en su interior es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Sí o no? ¿Sí? Es como si Dios nos preguntara hoy lo mismo que le preguntó a la mujer. ¿Hiciste lo que no tenías que hacer? ¿Acaso hiciste lo que no tenías que hacer? Dios nos pregunta hoy exactamente lo mismo. ¿Acaso hiciste lo que no tenías que hacer? ¿O de la manera que no lo tenías que hacer? Cada uno, por favor, escanee su interior, su corazón. Estas preguntas resuenan en el presente porque Dios quiere volver a tener una relación de intimidad con nosotros. Quiero decirte algo, iglesia, Dios no te ha descartado. Él te ama. Te va a buscar, te va a insistir, te vas a golpear la cabeza, te va a salir sangre, te va a salir un chichón y Él te va a seguir buscando. Y no pelees más, porque dura cosa es dar cosas contra el aguijón, la vas a pasar mal. Qué buen momento para decirle, Señor, yo me rindo a ti, Señor, yo me rindo a ti. Dios sigue preguntando estas cosas porque quiere volver a tener una relación con nosotros. Y todavía, cada día, Dios sale a buscarte porque Él quiere hacernos bien. ¿Podés decir amén a esto? Porque la palabra dice que el Hijo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria al Señor. Hay un eco hoy que se oye desde el Edén. Primero, Dios nos busca. Amén. Acordate, Dios te busca. Segundo, hacemos como a los antiguos cuando les decía, mediten bien sobre sus caminos. Revisen. Meditad sobre vuestros caminos. Mediten cuál es el camino que están andando. Cuál es el camino que han adoptado como modelo de vida. Revisen, y el Señor hoy nos pide que revisemos nuestra vida. Hermanos, dice la palabra del Señor, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Amén. A fin de cuentas, el hombre y la mujer tuvieron que ir a Dios. No había árbol lo suficientemente grande para que se pudieran esconder. No había agujero lo suficientemente profundo para que pudieran meterse ahí y pasar desapercibidos. Al fin y al cabo, tuvieron que ir al encuentro del Creador. Nosotros vamos al encuentro del Creador.
más tarde o más temprano estaremos en su presencia, porque dejaremos esta tierra y estaremos frente a frente con nuestro Creador. ¿Cuántos lo creen? Lo creemos. Fundamento de nuestra fe. Que porque Él ha vencido y ha resucitado, nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Nos ha separado y alejado de la muerte eterna para darnos vida eterna. Nuestra esperanza. Ahora, vengamos al encuentro del Señor. Él nos llama. Tal vez te está diciendo: ¿dónde estás? Me quiero encontrar con vos un rato. Se me está enfriando el agua para el mate. No te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó esas cosas? ¿De dónde salen esas reacciones? De una misma fuente, dice la palabra, no puede salir agua dulce y salada. De una misma boca no pueden salir bendiciones y maldiciones. Son una nueva criatura. ¿Quién les enseñó? ¿De dónde salen esas cosas? ¿No será que todavía nos falta tener un genuino y real encuentro con nuestro Señor? Yo siempre digo que todos los días necesitamos convertirnos a nuestro Señor. ¿Qué hiciste? Revisá. Y si la palabra pudiera cambiarla, diría: ¿qué estás haciendo? Revisá. Y para finalizar te digo, como el Señor le dijo a esa mujer encontrada en el mismo acto de adulterio: vete y no peques más. No lo hagamos más. Amén. ¿Qué te parece si oramos al Señor? Si te puedes poner de pie. Si le decimos: yo me quiero rendir a ti, Señor, me quiero rendir, me estás buscando, acá estoy. Acá estoy, Señor, no me voy a esconder, no voy a huir, es imposible, acá estoy. Quiero rendirme a ti, quiero rendirme a ti. Habla con el Señor. Quiero rendirme a ti, Señor. Señor, hay ecos del pasado que me golpean, me persiguen, que hoy se deben terminar. Porque tú has venido a hacer nuevas todas las cosas. Y aunque el infierno diga otra cosa, yo soy una nueva criatura, una nueva creación, creado según el corazón de Dios. Aleluya. Nueva criatura en Cristo, nueva visión, nuevo destino, nueva posición. Antes era extranjero, ahora soy hijo. Antes era un pecador, ahora soy un justificado, un perdonado. Oh Señor. Pero hay ecos del Edén que todavía suenan, Señor. Tú nos estás buscando. Tú quieres que revisemos, tú quieres que reflexionemos. Por eso queremos venir a ti en esta hora. Venimos a ti, Señor, para revisar nuestra vida, revisar el lugar donde estamos, revisar nuestras acciones, nuestras actitudes. Queremos rendirnos a ti, Señor. Queremos rendirnos. Decirle todo a Cristo, yo le rindo por el fin de... Sí, Señor, con el fin de serte fiel, Señor. Para siempre, Señor. Para siempre. Quiero, sí, Señor. Amarte para siempre.